Las primeras 24 horas sin alcohol, ¿pueden realmente cambiar lo que ocurre dentro de tu cerebro? Cada año más de 3 millones de personas mueren por causas relacionadas con el alcohol, y sin embargo la mayoría cree que una copa diaria es algo inofensivo. En el Instituto del Bienestar, lo sabemos bien, porque hemos dedicado miles de horas a investigar la literatura científica sobre la felicidad durante más de 20 años. Y en este vídeo, vas a entender algo que casi nadie explica bien. ¿Qué le ocurre exactamente al cerebro de un alcohólico cuando pasan sus primeras 24 horas sin beber? ¿Y por qué ese momento puede marcar el principio de su recuperación? Escucha esto ahora, porque la historia de Daniel podría ser la de millones de personas. Todo empezó con algo aparentemente inocente. Un vaso de cerveza. Daniel tenía 23 años. Estaba en una comida familiar. Su tío le acercó una botella. «Venga, ya eres mayor». Todos rieron. Pero Daniel dudó. Nunca había bebido. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo que millones de personas conocen demasiado bien. La presión social. Solo una. Relájate. Es una tradición. Daniel tomó el vaso. No lo sabía todavía, pero su cerebro estaba a punto de experimentar algo que cambiaría su vida. El alcohol llegó a su sangre en pocos minutos. Y entonces ocurrió la primera reacción neuroquímica. Su cerebro liberó dopamina, la molécula del placer, y ahí fue cuando todo empezó a romperse. Porque su cerebro registró algo muy importante. Recompensa. Los estudios son claros. El alcohol aumenta la liberación de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro, especialmente en el núcleo accumbens. Eso produce una sensación de bienestar, relajación, desinhibición. Daniel se sintió más sociable, más valiente, más aceptado, y su cerebro aprendió una lección peligrosa. Alcohol igual a bienestar. Pero lo que vino después fue aún peor. Al principio era solo en reuniones, después en fiestas, luego los viernes, luego los sábados, y finalmente, todos los días, 10 años, más de 3.600 días bebiendo. Cada noche, una cerveza, luego 2, luego 3, después vino el whisky, y sin darse cuenta, Daniel ya no bebía para divertirse, bebía para sentirse normal. Esto está comprobado. Con el consumo crónico de alcohol, el cerebro cambia su equilibrio químico. El alcohol aumenta la actividad del neurotransmisor GABA, que relaja el sistema nervioso. Pero al mismo tiempo, reduce el glutamato, que mantiene el cerebro activo. Durante años el cerebro intenta compensar. Produce menos GABA natural y más glutamato. ¿El resultado? El cerebro se vuelve dependiente del alcohol para mantenerse en equilibrio. Daniel no lo sabía, pero su cerebro ya no funcionaba igual sin alcohol. Y ahí es donde comienza esta historia, la noche en la que decidió no beber. Detente un segundo. Ese momento es más importante de lo que parece, porque cuando Daniel no bebió esa noche, su cerebro entró en shock. Ahora te revelaré una clave fundamental, aunque antes, ya sabes, déjame decirte algo importante. Este canal existe para ayudarte a mejorar tu bienestar. Y si quieres agradecérnoslo, suscríbete y comparte este video como un acto de bondad, pero sobre todo no dañes a ningún ser sintiente. Este contenido lo damos gratis en este canal y en wikifelicidad.com para mejorar tu bienestar. Puedes acceder a nuestros artículos y guías gratuitas para ahondar en contenido de valor, para optimizar tu bienestar y felicidad. Hora cero. Daniel se fue a dormir, pero su cerebro no estaba tranquilo, porque después de 10 años, esperaba alcohol, y no lo recibió. Los datos no mienten. En las primeras horas sin alcohol, el sistema nervioso comienza a hiperactivarse. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no tiene la sustancia que equilibraba artificialmente sus neurotransmisores. El glutamato aumenta, el sistema nervioso se acelera, y aparecen los primeros síntomas: insomnio, ansiedad, inquietud. Daniel se despertó a las 3 de la madrugada, sudando, con el corazón acelerado.
Aquí es donde su alma empezó a gritar. Su cerebro pedía alcohol, pero Daniel no bebió. Hora 8. Algo empezó a cambiar. Su cerebro comenzaba un proceso sorprendente. La neuroadaptación inversa. Escucha esto ahora. Cuando una persona deja de beber, el cerebro empieza a intentar recuperar su equilibrio natural. Esto es neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse. Y aunque al principio todo parece peor, en realidad el cerebro está iniciando su reparación. Pero nadie te cuenta esta parte. Las primeras 24 horas pueden ser extremadamente difíciles. Los estudios clínicos muestran síntomas frecuentes como temblor, ansiedad intensa, sudoración, irritabilidad, problemas de concentración. Daniel sentía todo eso. Pero algo dentro de él empezó a despertar. Claridad. Hora 12. El alcohol ya había desaparecido de su sangre. Y su cerebro empezó a percibir algo extraño. Silencio químico. Durante años había estado inundado de alcohol. Ahora estaba aprendiendo a funcionar solo. Y la ciencia lo confirma. A partir de las primeras 12 horas, el cerebro comienza a normalizar poco a poco su actividad eléctrica. Es un proceso lento, pero real. Daniel empezó a notar algo. Algo pequeño, pero poderoso. La sensación de control. Y ahora te explicaré la importancia de lo que ocurre en estas primeras 24 horas. Pero antes de ello, dale like si te gusta este video y comparte con alguien a quien le pueda interesar. Hora 18. El cerebro de Daniel estaba en plena tormenta neuroquímica, pero también en plena reconstrucción, porque cada hora sin alcohol, su cerebro estaba recuperando receptores neuronales, reequilibrando neurotransmisores, recuperando su capacidad natural de producir bienestar. Esto está comprobado. Los estudios muestran que incluso después de años de consumo, el cerebro puede comenzar a recuperar funciones desde las primeras 24 horas. Eso le cambió la vida para siempre. Aunque en ese momento, Daniel aún no lo sabía. Hora 24. La botella seguía allí, pero Daniel no la abrió. Su cerebro seguía temblando. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 10 años, había pasado un día entero sin alcohol. Y ahora una de las claves más importantes. Pero antes de ello, déjame que te ayude a tomar conciencia de la importancia de apoyar la investigación científica que reduzca todo tipo de sufrimientos a la mínima expresión y maximice el bienestar, especialmente en el campo de la neurociencia. Porque entender el cerebro puede salvar millones de vidas. Y esto te puede salvar. Porque si el cerebro pudo adaptarse al alcohol, también puede adaptarse a la sobriedad. Eso es neuroplasticidad. La misma fuerza que creó la adicción puede crear la recuperación. Pero lo que le ocurrió a Daniel después fue aún más sorprendente. Porque al tercer día sin alcohol, su cerebro empezó a mostrar síntomas que casi nadie explica. Y eso lo veremos en el siguiente episodio. Si tienes alguna duda sobre lo anterior, consúltanosla en los comentarios. Estamos para ayudarte. En el Instituto del Bienestar sabemos que puedes conseguirlo. Premiate por hacerlo. Y consúltanos tus dudas en los comentarios. Porque estamos para ayudarte. Pero todavía hay algo más impactante. Si millones de cerebros han sido secuestrados por el alcohol, millones también pueden recuperarse. Pero antes, suscríbete para seguir descubriendo vídeos sobre la mejora de la calidad de vida y accede a nuestros cursos y recursos gratuitos en institutodelbienestar.com y wikifelicidad.com. Allí puedes descargarte nuestra guía gratuita Cómo ser más feliz. Porque en el Instituto del Bienestar tenemos la misión de construir un mundo más feliz. ¿Cómo? Divulgando el conocimiento científico sobre el bienestar. Convenciendo para que no dañen a ningún ser sintiente, con la única excepción de la legítima defensa. Y concienciando sobre la importancia de invertir en neurociencia para optimizar nuestra vida. Si quieres ayudarnos, firma en las campañas que encontrarás abajo. Y ahora, haz clic en el siguiente vídeo. Porque en él descubrirás algo que casi nadie te cuenta. ¿Qué ocurre en los primeros 3 días sin alcohol?
Cuando el cerebro empieza a luchar de verdad por recuperar su libertad. Recuerda algo importante. El alcohol puede secuestrar tu cerebro durante años, pero la ciencia demuestra que tu cerebro también puede liberarse. Y ese proceso puede empezar hoy.